La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice, y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson, de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. ¿Ha visto usted la salvación de Dios? ¿Ha podido percibirlo? En todo lo que hemos compartido hasta aquí, todo lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado, ¿ha podido usted ver la salvación de Dios? ¿Sabe? Este es mi mejor deseo para usted en el transcurso de esta vida, porque no hay mayor bendición que el de ver, el de poder percibir, el de poder palpar a su Creador. Y con esto pues nos adentramos nuevamente a la porción, nuestra porción base, en el libro de Lucas capítulo 2, arrancando nuevamente desde el verso 27, esperando pues concluir con esta serie que hemos estado considerando. Y vamos a leer la porción y que a medida pues que lo vayamos leyendo, espero que los pensamientos que han sido compartidos con respecto a los diferentes versículos estén nuevamente volviendo a su mente a manera de recorderis. Nos dice la palabra de Dios acerca de Simeón, quien vio a Jesucristo antes de morir como algo que Dios le había prometido. Dice la palabra que, movido Simeón por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados en todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y aquí habíamos quedado en nuestro último programa tratando acerca de aquellos quienes cayeron y también los que fueron levantados. Esto lo vimos ampliamente, por lo cual si usted desea pues tener entendimiento en cuanto a aquello, puede volver a los programas, específicamente el programa anterior, para tener claridad en cuanto a esto. Pero fundamentalmente la idea es que cuando ellos tuvieron ese encuentro con Cristo, personas de diferentes clases sociales, diferentes tipos, diferentes trasfondos, tuvieron ese encuentro con Cristo, con la verdad. Cristo, quien es la verdad personificada. Se dio entonces ese choque entre la verdad presentada a ellos y su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Y claro está, hubo ese tropiezo, hubo ese desequilibrio, pero para aquellos quienes cayeron sobre la piedra angular, quien es Cristo Jesús, y se humillaron y reconocieron su condición, si reconocieron la verdad, si reconocieron
lo conveniente que es la verdad, versus lo que estaban creyendo por todos estos años, que nunca los llevó a una experiencia de gozo, de satisfacción. Si se humillaron ante el Señor, entonces fueron levantados. Pero para aquellos quienes se mantuvieron en su posición, como ocurrió con los saduceos y los fariseos, o sea, los sacerdotes y todos aquellos quienes endurecieron su corazón ante la verdad, entonces al caer, la piedra también cayó sobre ellos y quedaron desmenuzados. Y sabe una cosa, tristemente, hasta el sol de hoy todavía están sufriendo. Así es, todavía están sufriendo, porque partieron de este mundo fuera de la voluntad de Dios, rechazando continuamente la verdad. Es mi oración que esto nunca se dé con usted. Hay tiempo para aceptar la verdad, hay tiempo para darle cabida a la verdad en su vida. Entonces, pensaba también en este asunto de lo de la caída y los que se levantaron, aún la multitud, quienes en un tiempo estuvieron perplejos, confundidos, sorprendidos de la manera como Jesucristo actuaba, cómo Él vivía lo que predicaba, el tipo de doctrina que Él les compartía a ellos, no solamente en teoría, pero en vivo. Ellos percibieron la vivencia de esto en Cristo Jesús. Muchos se apartaron de Él, pero también muchos lograron ser sus seguidores, sus discípulos. Y la evidencia de aquello lo vemos en el tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés, cuando miles de almas se entregaron a Cristo Jesús. Los mismos quienes gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Esos mismos, Cristo en su misericordia, habiendo trabajado, laborado para su bien, Dios produjo la salvación, les dio el don del arrepentimiento y fueron levantados. Ahora, deseo pasar a un último aspecto de esto que hemos estado viendo acerca de la visión de la salvación de Dios. Y deseamos ver esto bajo el concepto de para poder ver la salvación de Dios, necesitamos poder percibir la obra de salvación. Necesitamos darnos cuenta de la condición en la cual nos encontramos y así podremos percibir el panorama completo de esto. Para este efecto, deseo que nos traslademos a esa experiencia de Cristo con Nicodemo, uno de aquellos que formaron parte de la secta de los fariseos, los saduceos, aquellos, los que estaban contra Jesús, ese grupo problemático a Cristo Jesús. En esta escena, Nicodemo tuvo una experiencia sin igual con Cristo. Y se dio el choque. Y Nicodemo cayó. Pero como lo habíamos visto en el programa anterior, fue levantado. Y aquello se manifestó cuando se presentó la oportunidad para manifestarse abiertamente. Cuando en un tiempo atrás había ido a ver a Jesús de noche, no queriendo que nadie lo viera. Un seguidor secreto. ¿Por qué? Por temor a los que formaban parte de ese mismo partido, por temor a la reacción de ellos ante el mismo Nicodemo,
al realizar esta acción de ir a ver a Cristo. Pero llegó el momento cuando Nicodemo aprovechó, junto con José de Arimatea, para bajar el cuerpo de Cristo Jesús abiertamente, y darle el tratamiento necesario para su sepultura, identificándose con Cristo Jesús. Y a propósito, deseo agregar lo siguiente: todo aquel que desea realmente vivir esta vida a plenitud, en toda su abundancia, con todos los beneficios, va a tener que identificarse con la salvación que Dios ha enviado, Cristo Jesús, abiertamente. Entonces, en esta experiencia de Nicodemo con Cristo, que percibimos en el libro de San Juan, capítulo 3, versos del 16 al 21, una porción muy conocida, especialmente el verso 16, nos dice: porque de tal manera, este es Cristo hablándole a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, ahora, el amor de Dios. Usted libremente puede tomar esta porción y traducirla en una forma personal y poder decir con toda la confianza del mundo: porque de tal manera me amó Dios. Me amó Dios. Y hay que verlo en términos personales, porque es así. Que ha dado a su Hijo unigénito para que yo no me pierda. No es la voluntad de Dios que usted se pierda, amado oyente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Esa es toda la intención del Señor para con usted. Su salvación, su bienestar, que a usted le vaya bien ahora y hacia el resto de la eternidad. Todo lo que Dios hace, todos sus movimientos, sus procesos, sus intenciones, la manera como Él lidia con el ser humano, lo que Él ha estado haciendo para con usted, lo que Él le ha prohibido, lo que Él ha restringido en su vida, lo que le ha permitido, todo aquello ha sido con el gran objetivo, el primordial objetivo de hacerle bien. Créalo o no. Ese es el gran Dios que lo ama. Ese es el gran Dios que ha vertido su misericordia sobre usted. Porque usted de repente, usted podía estar muerto para ahora. Sin duda alguna, usted quizás ha atravesado alguna experiencia donde encaró la muerte y Dios lo salvó. Como quien dice uno, casi me voy. Pero la misericordia de Dios sobre su vida, aún usted vive. Aún puede respirar, aún puede ver, aún puede palpar. De repente quizás hasta, aunque esté en cama, aunque esté enfermo, usted se encuentra en una condición 1000 veces mejor que muchos alrededor de este mundo. La misericordia de Dios para con usted, para su salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, esto es importante lo que voy a leer en el verso 18. Escuche detenidamente lo que dice. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, la gente dice, bueno, yo creo en Dios. La gente dice eso. Esa es una célebre frase. Esa es una frase muy popular. No, sí, yo creo en Dios. Pero la pregunta es,
si ese creer es real. Ahora, ¿qué quiere decir creer? Déjeme planteárselo de esta manera. El que cree actúa. Creer es actuar. Usted, o sea, vamos a pensar, por ejemplo, la cantidad de personas que están, por ejemplo, postradas en una cama. Realmente no están enfermas. No están enfermas. Tienen la capacidad para levantarse. Pero la razón por la cual no se levantan de esa cama es porque no lo creen. No lo creen. Sencillamente el concepto que ha gobernado sus mentes es, bueno, aquí estoy mal, no puedo levantarme. Y mientras ese criterio está allí, no hay nadie que los levanta. Muchas veces, al lidiar con los estudiantes en lo que tiene que ver con el ámbito educacional, hay un momento, o sea, hay estudiantes, mejor dicho, hay estudiantes que no rinden, no están rindiendo. Y los padres a veces optan por castigarlos. Los castigan de diferentes maneras. Y hasta hacen comparaciones. Oye, pero si el hermano pudo y el hermano está bien, le va bien en la escuela, ¿por qué él no puede? Esas comparaciones no son saludables, amados oyentes. No es correcto hacer eso. Entonces, adoptan una manera distinta de trabajar con ellos que es errónea, forzándolos a que estudien cuando no se dan cuenta de que hay un criterio en la mente de ese muchacho que está bloqueándolo de poder verdaderamente desenvolverse y rendir satisfactoriamente en sus estudios. Y no perciben que primero hay que lidiar con ese concepto en su mente para entonces producir los resultados. Es como una persona que no sabe manejar un vehículo, tiene toda la capacidad para aquello, pero sencillamente no lo hace porque cree que no puede o no cree que puede hacerlo. Y así está ese concepto del no puedo, es muy difícil, es demasiado, esto exige mucho de mí, estoy ocupado y tantas otras excusas. Bueno, pero el que cree, todos los días nos levantamos de nuestra cama para ir al trabajo o realizar nuestras actividades. ¿Por qué? Porque creemos que lo podemos hacer. Yo creo que lo puedo hacer y lo hago. Se me presenta un reto, observo el reto claramente, me doy cuenta de lo que esto va a demandar de mí y voy. ¿Por qué? Porque yo creo que yo lo puedo lograr. Claro que sí, yo puedo. Entonces, creer es poder. Creer es la actitud. El creer se traduce en la actitud. Entonces, si yo digo que creo en Dios, entonces mi actitud debe poder reflejarla. Yo no puedo decir que creo en Dios. Si yo creo en Dios, entonces creo en su poder, en su omnipotencia, creo en su realidad, creo que Él me está observando. Creo que Él es el Dios no solamente de amor, pero el Dios que castiga todo pecado. Entonces, ese verdadero creer, si yo creo que Dios verdaderamente castiga, y si yo creo que estoy bajo condenación, según lo que su palabra dice, al ejecutar actos contrarios a su voluntad, entonces eso debe infundir en mí un temor para no hacer más de 4 cosas. Así es. Bueno, si yo creo que, por ejemplo, si yo creo la palabra de Dios que me muestra que en cualquier momento yo pudiera partir de esta vida, yo pudiera morir mañana, yo pudiera morir ahora mismo, y si creo realmente que no estoy en las condiciones para partir, si creo que no estoy bien para encarar a Dios en el juicio final, si creo todo aquello, eso es lo que, amados, eso es lo que es creer en Dios. Porque no solamente es Dios, es su palabra.
No tiene sentido decir yo creo en Dios y no creo en su palabra. Eso es una total contradicción. Entonces, si yo creo todas estas cosas, mi comportamiento va a ser diferente. Yo lo voy a mostrar, lo voy a manifestar, porque ese creer es real. La pregunta ahora es, ¿cree usted? ¿Cree usted a Dios? ¿Verdaderamente lo cree? Sigue diciendo la palabra que el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ahora esto lo dijo Cristo, el que no cree, no dice que va a ser condenado. Esto es serio, amado oyente. No está diciendo que el que no cree va a ser condenado. Dice, ya ha sido condenado. Ahora, si en una conversación yo me siento a conversar con usted sin hacer referencia a la palabra, digamos que usted nunca supo esto, y lo reto con el llamamiento de Cristo, haciéndole ver, el Señor lo está llamando, el Señor lo está buscando. Y si con todo eso usted no cree, en otras palabras, no realiza las acciones necesarias, no ejecuta esa acción que manifiesta ese verdadero creer, esa fe en el Señor, porque todo eso es parte de la fe. Por fe somos salvos. Y yo le digo a usted, bueno, permítame decirle, usted ya está condenado. O sea, estoy seguro que eso le caería pesado. No le gustaría. No le gustaría. A nadie le gustaría escuchar eso. Pero es importante que percibamos a Dios en todo el paquete completo como es Él. Dice la porción que el que no cree ya ha sido condenado. La condenación ella pende sobre su vida. La palabra de Dios nos dice, por si no me cree, en el libro, creo que el libro de los Salmos, que Dios está airado contra el impío todos los días. Está airado todos los días. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1, verso 17, que la ira de Dios está sobre aquellos quienes detienen la verdad. Cuando viene la verdad y se produce ese choque, no solamente la rechazan, pero la detienen, la impiden, procuran frustrarla para que no cause su efecto en la vida de otros. La ira de Dios. Estas son cosas, miren, estas son cosas que no se predican. Usted no escucha eso por ahí. Pero hay que manifestarlas. Hay que procurar que las personas lo vean, lo perciban, lo oigan y les registre para que les dé cuenta de quién es Dios. Estamos hablando de la otra cara de la moneda de Dios. Él no quiere que nadie se pierda. No quiere que nadie se pierda. Pero Dios está diciendo, mira, tú tomas la decisión. Te presento la obra de salvación, pero tú decides. Y si tú no decides, si tú determinas no creer, si tú determinas endurecer tu corazón contra lo que te estoy diciendo y decides aferrarte a lo que tú quieres, bueno, la condenación está sobre ti. Está sobre ti. Aún no ha llegado el juicio final. Pero por cuanto tú pudieras partir en cualquier momento, si tú partes ahora, si tú mueres ahora, tú estás condenado. Así mismo es, amado oyente. Estás condenado. Pero no es la intención de Dios que usted se pierda. Razón por la cual está continuamente enviando su voz de llamamiento. Y usted no sabe cuándo será su última oportunidad. Pelee el ojo, porque usted no sabrá cuándo será su última oportunidad. Y esta es la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo. A eso me estoy refiriendo cuando le decía Dios enviando su llamamiento. Quizás, o enviando su llamado. Quizás usted no entienda muchas cosas de la palabra de Dios. Quizás nunca logre entender el Apocalipsis o la Biblia desde el Génesis, desde principio a fin, y muchos libros.
Y lo más probable es que hayan muchas cosas que usted no perciba, no entienda de Dios, y que si las religiones y tantas cosas. Pero una cosa que Dios hace es que Él se asegura de que usted entienda perfectamente la obra divina de salvación. Que usted entienda perfectamente el llamamiento de Él para con usted. Que usted lo vea clarito, clarito, clarito. Y en esa encrucijada usted determine qué hacer. En el momento en que el asunto cobre registro, Dios dice, muy bien, te registró. Yo sé que te registró. Y tú también lo sabes. Así que esto no es cuestión de que, bueno, es que yo no lo entendí. Bueno, todavía no estoy claro. No sé, estoy confundido. Y cosas en esa línea. Y el ser humano tiende a esquivar y todo aquello. Pero ante Dios, no podemos jugarle la pacheca a Dios. No podemos esquivar a Dios. No podemos esquivar al juez divino. Porque Él se las sabe todas. Por tanto, amado oyente, tome esto que Dios mismo le está enviando. Yo no estoy diciendo que yo soy Dios, por favor, no me malinterprete. Pero seguro estoy que de alguna manera u otra, Dios a través de su Espíritu Santo está haciendo registrar estas palabras en usted. Quien por su misericordia aún vive, aún tiene ojos para ver, aún tiene una mente para poder razonar y percibir las cosas que Dios le está diciendo, lo que Él le está mostrando, clarito, clarito. Y lo más probable que en algunos casos el asunto sea, de repente esta sea la quinta, sexta, séptima vez que Dios le habla. La 23ª vez que Dios le habla. Eso es algo entre usted y Dios. El asunto está que está el Señor delante de usted y la decisión es suya para saber, para tomar el camino correcto y enrumbarse en esa dirección en medio de esta encrucijada en la cual se encuentra. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el verso 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso no hay que explicarlo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tiene mucho que ponderar. Considere esto seriamente, amado oyente, de manera que pueda tomar la decisión correcta. No suelte. Por favor, tome tiempo. En medio de todas estas distracciones, tome tiempo. Yo sé que tiene cosas que hacer después que esto. Yo sé que tiene sus actividades. Sé que tiene sus planes. Pero por favor, dedíquele tiempo a su alma con respecto a Dios y defina su estatus para su beneficio. Sálvese cuanto antes, arrepiéntese, confiese sus pecados antes que sea demasiado tarde. Seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 398-1667. Repetimos, 398-1667. Puede bajar su copia del mensaje en audio. Descárguelo desde el siguiente sitio web: www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana en nuestro programa
la verdad.